para que Listo, quede ya listo. empezó la grabación. Buenos días a todos. El día de hoy entonces vamos a compartir en primer lugar, a presentarles, perdón, la guía de esta semana. Y también les vamos a explicar un poco cómo va a ser nuestro segundo encuentro esta semana, que es precisamente para socializarles a ustedes las notas que llevamos hasta el momento. Bueno, pero las notas que vamos a compartirles específicamente van a ser la de la guía 1 del módulo 1, guía 2 del módulo 1 y el producto final, ¿vale? Esas son las tres noticas que les vamos a compartir porque pues ustedes saben que la guía 1 del módulo 2 pues aún está en desarrollo, ya que hasta hoy tienen plazo de presentarla, según lo que decía la guía. Entonces, ese día vamos a socializar esas tres noticas para que ustedes también anoten y vayan llevando como un control de cómo va su notica, ¿vale? Empezamos por la competencia general a desarrollar, que es la misma que hemos venido desarrollando desde la guía anterior. Identifica los elementos necesarios para realizar producción textual, además de comprender sobre las lecturas propuestas en el contexto académico y no académico. Ya saben que pues en sociales estamos en la temática de los griegos. La fecha única o la fecha máxima de entrega de esta guía es el 28 de julio, ¿vale? 28 de julio, fecha máxima de entrega. Después de esta fecha se les reciben las guías desarrolladas con mucho gusto, pero sobre 70. No obstante, recuerde que eso tiene sus desventajas, porque que les califiquemos a ustedes los trabajos sobre 70, pues les quita posibilidad a ustedes de equivocación. Es decir, si les quedan 1 o 2 puntos mal de la guía, pues posiblemente ya no obtenga el 60. Entonces, la recomendación que les damos es que seamos muy puntuales con la entrega, porque nunca va a ser igual que a uno le califiquen un trabajo sobre 100 que sobre 70, ¿vale? Por favor, pues leer muy bien las indicaciones, ya saben, y les he enviado varios audios a los grupos indicándoles que inglés ya no es aparte, sino que se la tienen que enviar completa la guía a la profesora que corresponde. Las guías que no estén desarrolladas en su totalidad no serán tenidas en cuenta para la calificación y automáticamente se les colocará 30. Bueno, entonces yo creo que ya puede comenzar la profe Bien, Diana. sí, señor. Bueno, en los comentarios que he recibido, les ha sido un poco difícil hacer el mapa físico. Yo voy a revisar la guía hoy, bueno, en esta semana, y de todas maneras, yo dialogo después con mis compañeras, pero la idea es que corrijan esos mapas porque realmente los que he visto, algunos están bien, algunos están mal, ¿listo? Entonces, por favor, yo sé que me han preguntado mucho, voy a ver si hago una pequeña instrucción a partir de un video, cómo se debe hacer el mapa y qué es lo que yo les indico. Entonces, en eso estamos pendientes para que se corrija ese mapa si está mal dibujado. ¿Listo? Como ustedes se dieron cuenta, entonces la primera parte de la guía fue la parte geográfica, tanto en general de Europa como la parte geográfica de la zona mediterránea. ¿Listo? Diego Contreras ya no había ingresado, porque otra vez, bueno, en fin. Lina, ¿me haces un favor? ¿Me dejas ver? Bueno, listo. Entonces vamos a mirar que aquí vamos a buscar, la primera parte va a ser buscar las palabras y que no entendamos y su significado. ¿Listo? La cultura de los griegos es una cultura milénica que es muy importante para la sociedad. Ella va a dejar grandes vestigios de lo que es el mundo occidental de hoy. Muchas de las formas de vida que tenemos nosotros tienen que ver con los griegos. Entonces, por favor, la idea es que ustedes sepan de qué se trata esto. ¿Quién está compartiendo pantalla? Yo, Ah, ¿bajo o...?
No, es que estoy viendo una pantalla, no sé. Ah, ¿todos están viendo la guía? No. ¿Quién No, está profe. compartiendo pantalla? No, alguien está No, profe. Daud compartiendo la Morales. Estamos viendo la reunión donde estamos. Gracias. Daniel Morelo. Apaga Ahora sí, Lina, qué pena contigo. Ahí ya. Ya mira. Listo, sí. Entonces vamos a Sí, señora. ubicar palabras en las cuales ustedes deben mirar su significado. ¿Listo? Vamos a empezar a identificar. Recuerden que una de las partes importantes es identificar las palabras que no entendemos. Van a mirar los diferentes temas que bajan en esta parte de la historia antigua de Grecia, en la cual estamos la Grecia arcaica. Cuando usamos la palabra arcaica quiere decir más antigua, la primera parte de la Grecia. Después vamos a mirar la cultura cretense, que es uno de los orígenes que se van a tener dentro de los griegos. Después la cultura micénica, que es cuando ya empieza a hablarse realmente de lo que son los griegos y su forma de vida más característica dentro de los griegos. Inclusive ustedes conocen al rey Minos, que es uno de los reyes que se nombra dentro de la Ilíada y la Odisea. Y si han visto las películas de los griegos, casi siempre hablan de la cultura micénica. Después, finalmente, vamos a ver cómo los griegos colonizan el Mediterráneo. Recuerden que el Mediterráneo es el mar que está entre África, Asia y Europa. Y los griegos, por lo que tienen la característica de ser viajeros, de conquistar tierras, de conquistar precisamente el mar, que es una de las zonas que más les interesa. ¿Listo? Diana, un momentico, es que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Es este usuario desconocido que no sabemos quién es. Eso. Por favor, van a desactivar los micrófonos, ¿vale? Gracias. ¿Listo? Listo. Realizar los mapas de los dos periodos. Dentro de la guía ahí van a venir dos periodos, básicamente entonces la Grecia arcaica y la cultura micénica. Listo, esos son los dos mapas que se están pidiendo, que son los mismos que vienen acá. Ya estos mapas son de otro carácter, ya no es un mapa geográfico, sino que estos van a ser mapas históricos. Recuerden que los mapas tienen diferentes temáticas, las cuales son las que estamos viendo en esta parte. La idea de identificar los nombres y hacer una pequeña impresión, si pueden, la idea es si pueden, hacer la letra muy pequeña, letra tamaño 8, para que ustedes puedan ubicar los diferentes nombres. Jeffrey, porfa, desactivas tu cámara, gracias. Esa es la indicación del mapa. Observar el siguiente video, pues acá está el link en el cual ustedes van a ver de qué se trata los griegos. Es una introducción a la historia de los griegos como tal. ¿Listo? Bueno, consultar los aportes de la cultura griega y el surgimiento de las polis. Porfa, cierran los micrófonos. Carol Rodríguez. ¿Cómo se llama su profesor? Gracias. Carol, desactiva el micrófono, por favor. Y la cámara también. La cámara, sí. No volvemos a repetir. La próxima vez empezamos a sacar a aquellas personas que activen sin permiso el micrófono y la cámara. Bueno, entonces finalmente vamos a mirar que cuando hablamos de cultura son los aspectos sociales en general. Entonces la cultura tiene que ver con la forma de vida, con la forma de gobierno, con la forma de vivir, la forma económica de subsistir en la sociedad. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver entonces en esta parte la división de la polis, el surgimiento de las polis y los habitantes, la sociedad, la religión griega, que eso es lo que vamos a ver en la parte de la Grecia. La Grecia arcaica, entonces estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, y esa es la
cuna de lo que va a ser la cultura cretense y micénica, que son las que van a dar origen a los griegos como tal. Entonces vamos a mirar acá que esta es la historia de los cretenses. Lina, ¿me haces el favor de bajar? Lina. Listo, gracias. Entonces aquí viene toda la estructura. A esto es que les digo que ustedes tienen que hacer el resumen, buscar diferentes palabras que ustedes no entiendan para buscar el significado. Uno de los más representativos de esta cultura es el rey Minos, es el más destacado dentro de las culturas de los cretenses y va a dar origen a todo lo que es la cultura griega. Ustedes han oído hablar de Cronos, entonces esta es una de las partes en que se tiene que hablar de la historia de la cultura griega como tal, los dioses, Zeus y todo lo demás que ustedes han escuchado para hablar. Grecia no se crea dentro del continente europeo, sino que se crea en la isla de Creta. Y de ahí es que se recibe el nombre de cultura cretense. ¿Listo? Entonces, por eso es que van a ver esto. Sigamos más hacia abajito, Lina, por favor. Lina. ¿Ahí? Más abajo. Es que no se ha movido en mi computador. Entonces es que está lenta La imagen, sí. Sí, porque ya estoy en la cultura micénica. Así, ahora. Entonces, listo. Una aclaración, igual que en los números enteros, después de Cristo y antes de Cristo. Antes de Cristo, los números más lejanos es porque es mucho más antiguo, más cercanos hacia el 0 o el año 0 en donde nació Jesús, son los más recientes. Entonces, ustedes vieron 3000 años antes de Cristo, ahora estamos hablando del 2000 antes de Cristo, que es la cultura micénica. En un momento determinado, tanto los cretenses como los micénicos existieron. Por lo tanto, entonces, ellos dos van a fusionar y van a crear la posterior estructura de los griegos, que es la que vamos a ver en la siguiente unidad, o sea, la otra semana. Entonces, acá venimos a hablar de que se destacaron, aquí empiezan a surgir una estructura de la ciudad. Esta es la ciudad, Lina, bueno. ¿Ahí? La ciudad, donde está el dibujito de la ciudad. La consolidación de la cultura griega. Eso, sí. Sí, ellos tienen que hacer acá pues los diferentes periodos. Esto ya es la era de hierro. Aquí es donde los griegos empiezan a descubrir cómo son las armas y empiezan a hacer las formas de vestirse que ustedes conocen, por ejemplo, en Alejandro, la película de Alejandro, ustedes ven que tienen como una especie de armaduras o de vestidos con hierro y ya tienen espadas y tienen escudos. Eso es lo característico de hierro. Entonces, en esta cultura es que nace esa estructura y la formación de guerra para avanzar hacia las otras ciudades. Los griegos no se caracterizan en un principio por ser una sola unidad, sino que fueron ciudades-estados a los cuales le llamaron polis. Las polis eran estas ciudades, como ustedes ven, que están acá estructuradas. Miren que tienen alrededor una, ¿qué le digo yo? Como una forja que cubre todo la... Una muralla. ¿Sí? Lindero que hay alrededor de la ciudad permitía que todas las personas vivieran allí, estuvieran protegidas porque vivían en constantes guerras, no solamente de los griegos, entre griegos como tal, sino los fenicios, los diferentes, hasta los romanos inclusive, y tratan de invadir las tierras. ¿Listo? En estas tierras arriba había un Partenón, que es esta gran estructura, la más alta que había en los Partenones, estaban en la parte más alta de la ciudad y allí era donde se recibían los rituales a los diferentes dioses de los Olimpos. También habían una serie de edificios característicos que ustedes tienen que dibujar la polis dentro de las tareas. Tienen que mirar cómo es la estructura porque precisamente de eso se trata. Miren que tienen bastantes edificios y cada uno tenía una función. ¿Listo? Esas funciones de los edificios es lo que estamos mirando y eso es lo que se trata la polis.
A la vez todas las polis tenían se me olvidó el nombre, donde llegan los barcos, se me olvidó ¿Un puerto? Un puerto, gracias. Ese puerto es característico porque las ciudades-estado, o sea, las polis, siempre estaban cerca al mar y dentro de su ciudad había un puerto. ¿Por qué? Porque los griegos son comerciantes, conquistan precisamente el mar para desarrollar su característica en la histórica como tal. La cultura entonces empieza a construir todos estos partenones y todas estas estructuras o edificios que son características de la cultura que hoy inclusive utilizamos. A estos les llamamos vigas. Estas vigas tienen unos adornos y esta estructura que tenemos nosotros como son los patios, los teatros, las formas para escuchar la música, en los cuales ellos estaban las grandes plazas, miren acá hay una plaza, y todas estas zonas son características de la forma de vida actual de nosotros. Nosotros identificamos muchísimas de las características culturales que tiene una ciudad, como la tenían los griegos, inclusive hace más de 5.000 años que representa esto. Entonces, esa es la característica más importante que ustedes tienen que mirar dentro de la estructura de la polis griega. Si quieres, puedes bajar. Gracias. Listo. ¿División de la polis? Sí, gracias. Bueno, listo. Entonces acá van a mirar quiénes son las formas de los habitantes. Para los griegos no todos eran habitantes, aquí habían ciudadanos y no ciudadanos. Entonces aquí empieza el concepto de la división de clases sociales. La estructura política tenía que ver con la división de las clases sociales y aquí empieza a haber una serie de características específicas, que es lo que van a ver ustedes en la estructura de los habitantes. Entonces, la palabra aristocracia va a venir desde los griegos hasta nuestras eras. Hoy en día aristocracia es la clase social alta, ¿no? Los que son los dueños de la industria, etcétera, etcétera. En esta época está constituida por las familias que pertenecían a la sociedad dueña de la polis, es decir, los que eran habitantes propios del lugar. Los atenienses, los jónicos, los dorios, son ciudades-estados que tuvieron su territorio. Entonces, ¿quién era ciudadano? El dorio que había nacido ahí, la persona que había nacido en Dorio, entonces era un ciudadano como tal. La persona que había nacido en Atenas era un ciudadano como tal. No todos eran ciudadanos, por eso se distinguen y empiezan las clases. La aristocracia como tal, entonces eran los dueños de la tierra y del ganado, controlaban y manejaban el poder político y militar del pueblo. La mayoría de la población estaba conformada por comerciantes, artesanos, campesinos y pastores. Miren que aquí es más importante los comerciantes y los artesanos. Aquí nosotros empezamos a mirar que hay una serie de personajes que empiezan a construir una serie de cosas que son importantes para nosotros. Las ollas, las cucharas, los vestidos, esos son artesanos. ¿Qué hacían los comerciantes? Pues iban y buscaban lo que necesitaba el artesano para coser, iba y buscaba lo que necesitaban los aristócratas y las demás personas para comer, para vivir, y venía y lo comerciaba con lo que producían los mismos artesanos de la zona. Lo mismo el comercio entre campesinos y el pastoreo. Finalmente vienen los esclavos, como esta es una sociedad de guerra, se constituían en enfrentarse una ciudad con la otra. Cuando se apoderaban de una sociedad, las personas o los habitantes, los ciudadanos que vivían allí, pasaban a ser esclavos. La otra manera de ser esclavo era si perdían por deudas su libertad. Es decir, que si se enfrentaban a una sociedad en la cual si usted tenía un mal negocio, pasaba a ser esclavo. Si lo dominaban, así fuera un rey, si lo dominaba otro pueblo, pasaba a ser esclavo. Casi siempre abolían a las mujeres y a los niños para tener supremacía social como tal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, señora. Listo. Bueno, aquí la política y la sociedad aquí la sociedad ya empieza a organizarse en un consejo. Nosotros esa palabra todavía la utilizamos.
Acuérdense que nosotros tenemos un consejo municipal, un consejo departamental y dos consejos muy grandes que son, ayer inclusive se posesionó uno, se posesionaron, perdón, que es el Consejo del Senado y el Consejo de la Cámara de Representantes. Esos consejos nacen acá. Es una sociedad que ya no tiene un solo gobernante, sino que se gobierna a partir de consejos. ¿Quiénes pertenecían? Los ciudadanos. Quienes eran los dueños de básicamente todas. Se creaban y se estructuraban leyes para las funciones como tal de la sociedad. Hacían parte de las funciones sacerdotales dentro de toda esta estructura como tal. Sigue, Lina. Bueno, ustedes tienen que leer y con gusto yo les voy explicando acerca de las dificultades que tengan. Después viene la parte económica, el surgimiento de la polis, permite lo que yo les decía, la actividad económica como tal, comerciar, miren lo que les decía, la cerámica, las armas, los tejidos, eso era lo que comerciaban los griegos, producto de lo que ellos cultivaban, producto de la naranja, la vid, que ustedes hoy la conocen como el aceite de olivas, la aceituna, esos son los productos que vienen de la vid, las uvas con el vino, que aquí nace el vino como tal, eran muy populares en todas estas zonas y eso es lo que ellos comerciaban. Entonces, ¿qué comerciaban? Los lugares que iban que no tenían esos productos, ellos comerciaban y las cosas que allá no se tenían, pues las traían. Empieza acá el desarrollo comercial grande que se va a tener durante toda la historia de la humanidad. Listo. Ah, bueno, acá viene, ellos utilizaban dinero. Esto que hay acá son monedas griegas, las cuales llamaban dracmas. Esos dracmas empieza como tal la estructura del dinero. Se pagaba por peso, pero como en este tiempo no se tenía la báscula para pesar, entonces ellos crearon un sistema de pesaje, el cual determinaba el peso y el valor que se le daba a una mercancía. Listo. Finalmente viene cómo se coloniza los diferentes lugares y casi que cada ciudad tenía una determinación o tenía una asociación con los dioses y con lo que hacían ellos para producir el comercio. Entonces, por eso se crea y empieza la colonización del Mediterráneo para poder tener bastante de lo que ellos comerciaban sin necesidad de pagar impuestos o pagar por el mercado. Entonces, la idea de ellos de ir a invadir las diferentes ciudades era precisamente tener un mercado más libre y con menos impuestos porque ya existían como tal los impuestos. ¿Listo? Aquí viene uno de los mapas. Aquí viene, este es el mapa de la formación de las primeras de la cultura. Esto, miren que aquí habla independiente políticamente de las polis. Entonces, aquí miren que cada una tiene su división política, porque no era una sola cultura, sino que cada ciudad tenía su propia división y su propio territorio dominado. Entonces, por eso es que hay tantas ciudades entre los griegos, porque son muchas las ciudades que ellos tenían, la cultura era la misma, creían más o menos en los mismos dioses, manejaban el mismo dinero, comerciaban las mismas cosas, por eso es que se llama la cultura griega, pero no había una unificación política y económica, sino que existían las polis individuales. Muy importante que las polis son individuales. Cada ciudad que ustedes ven ahí tenía su propia política y organización social. No son unidas, sino que son cada una con sus propias características políticas y sociales. Listo, Lina. Bueno, entonces acá viene la estructura de la religión griega. Los griegos no son monoteístas, sino son politeístas. Monoteístas quiere decir que creen en un solo Dios, así como los que son católicos, entonces creen en Dios, en Jesús como tal, y los que son politeístas son porque tienen varios dioses. Los dioses para ellos eran inmortales y eran antropomorfos. ¿Qué quiere decir eso? Que eran muy parecidos a la forma humana, muy exactos a la forma humana, es más,
hablan de la igualdad y la semejanza al ser humano. El ser humano es igual a los dioses, pero que tienen características que los hacían ser muy especiales. Entonces, por eso es que Zeus es el dios del rayo, se me olvidaron ahorita, Poseidón, el dios de la... Ares, el dios del inframundo, Poseidón, el dios del mar, Atenea, la diosa de las diosas, Afrodita, la diosa de la belleza. Entonces ellos asociaban las características especiales que debe tener el hombre con los dioses. La otra era que los grandes titanes, que son las cosas que no podían, no podían estar dentro de la sociedad, que no podían controlar, a ellos les llamaron los titanes. ¿Qué no se puede controlar? El mar. ¿Qué no se puede controlar? El fuego. ¿Qué no se puede controlar? Los temblores de la tierra, los maremotos, todos esos movimientos climáticos y geológicos y físicos y geográficos. Entonces les daban una característica de ser superiores a los dioses. También crearon, y eso es muy importante para la literatura, crearon una serie de formas de transmitir esas ideas que tenía la religión a partir de poemas, de pinturas y de lírica muy especial, la cual va a tener trascendencia hasta nuestros días hoy, porque ustedes miren que medio ahí hablo de dioses y empiezan a interpretar ustedes. Entonces casi todas las películas que tienen que ver con el origen de los griegos hablan precisamente de la religión griega, o hablan de los héroes griegos como Hércules, como Alejandro, como Aquiles, en los cuales se caracteriza la humanidad de los dioses y la supremacía de los héroes. Aquí pues entonces vienen muchas de las características que tienen los dioses con relación a los humanos. Creo que eso es todo, Lina, porque si no aquí me quedo. Sí. No sé, ¿me recuerdas la que más hay abajo? Es que no. Mira, ahí alcanzas a ver el culto y los rituales. Voy yo. los dioses del Olimpo y ahí sí, ahí viene la estructura de los dioses del Olimpo para que lo vean y lo recuerden ustedes, lo que yo les decía. Entonces ahí está Hera y todos los personajes que nosotros dentro de un momento dado hemos oído hablar. Ahí se corrió un poquito la... Sí, ahorita lo corrijo. Bueno, aquí vienen unas preguntitas, las cuales ustedes deben realizar de acuerdo a la lectura que hay anterior, ¿no? Recuerden que sus resúmenes le permiten hacer estas preguntas para que ustedes tengan la estructura como tal. Los griegos estudiaban mucho el cielo, y nosotros actualmente, esa es una de las herencias griegas, nosotros utilizamos el zodiaco es creado por los griegos y depende de la posición de la Tierra con respecto a su movimiento de traslación. Entonces se ven ciertas estrellas, las cuales a ellos en asocio de unas estrellas les llamaron a las constelaciones. Entonces, por eso es que es muy importante que se mire todas estas características que nosotros hemos heredado de los griegos. Entonces, la idea es que hagan las actividades. Miren que las actividades tienen que ver con el resumen que ustedes hicieron. Si hacen bien los resúmenes, entonces rapidito contestan la actividad. Creo que no es más, ahora sí, Lina. Listo. Entonces le damos ahora la palabra a... Mira, acá hay un mapa conceptual. No sé si de pronto quisieras hacer alguna aclaración sobre él. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, bueno. Sí, profe. Bueno, acá pues simplemente es completar el mapa conceptual y vamos a pasar a la sección de español. Nuevamente les va a aparecer el texto que están estudiando desde la guía pasada y ya la profesora Lisette les va a explicar por qué. Bueno, antes de iniciar con la explicación, quisiera retomar la pregunta que hace Nicole Porras en el chat.
Entonces Nicole dice, profe Diana, todo lo que está diciendo que toca hacer está como por puntos en la hoja, o no está, y solo están en la explicación que nos está dando. Entonces la idea es que la profe Diana hizo una explicación del tema completo y la actividad que ustedes tienen que realizar como tal está también diferenciada en la guía. Entonces ahí dice, a eso se refiere ella con las preguntas que tienen que desarrollar. Lo que pasa es que acuérdense que nosotros estamos trabajando una competencia. La competencia de nosotros es manejo lector. Entonces, por eso yo al principio dije que deberían buscar las palabras, ¿cierto? Miren, aquí está el objetivo, y el objetivo ese es el de los griegos, pero identifica elementos necesarios para realizar producción textual, además de comprender sobre las lecturas propuestas el contexto académico y no académico. Entonces, esa es nuestra competencia. Cuando uno hace una competencia, entonces tiene que ir generando unos elementos que le van a permitir desarrollar esa competencia. Entonces, por eso yo empiezo, subraye las palabras que no entienda. Yo le di 15, de pronto usted no entiende más porque todas las palabras que están ahí son un poquito difíciles. Entonces, usted mínimo debe identificar 15 palabritas. Cuando usted identifica las palabras y busca el significado, usted va aprendiendo sobre el tema. ¿Listo? Y finalmente vienen esas indicaciones en que dice, con esas palabras, subraye la idea principal. Recuerden que ya hicimos el semáforo, ustedes pueden hacer en estructura de semáforo el desarrollo de las ideas principales. Mire, identifica la idea principal y susténtalo en un párrafo de 3 a 5 renglones. Entonces, usted tiene que buscar cada una de esas partecitas que yo les di para que usted explique el tema como tal. Entonces, de eso se trata. Aquí no es, si toda la guía tiene todo lo que yo expliqué, pues yo amplío un poquito más o de pronto no tomo todos los temas, pero la idea es explicar el tema en general para que usted cuando lea haga la actividad que tiene que ver con la competencia que estamos desarrollando. Y al final vienen unas actividades que quieren, que con eso yo sé si usted aprendió del tema o no aprendió del tema. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Listo. Ahora sí, entonces entro con la segunda parte de español. Entonces, van a encontrar, como decía la profe Lina, la misma lectura de la semana pasada, de la guía pasada. Es una lectura corta, es una lectura más bien sencilla, pero entonces la actividad de esta semana va a cambiar. Como ya hicimos una primera lectura, ya hicimos un ejercicio de subrayar, ya hicimos un primer ejercicio de sacar un glosario, sacar unas palabras que quizás no conocíamos, no comprendíamos. Entonces ahora vamos a volver a leer el texto, pero entonces lo que vamos a hacer ahora es construir 4 preguntas como mínimo, 4 preguntas como tipo evaluación. Entonces, ¿qué se le ocurriría a usted preguntar en una evaluación sobre esa lectura que está ahí? En esas 4 preguntas, mínimo, vas a dar cuenta o van a dar cuenta del tema que se propone en el texto. Como usted ya leyó, como usted ya comprendió el tema, entonces ahora va a preguntar, va a construir preguntas sobre ese tema. Pilas con la redacción, pilas con la ortografía. He revisado algunos trabajos que no ponemos tildes, que a veces se nos escapan ciertas cositas de ortografía, entonces hay que tenerlo muy, muy presente. Recuerden que los signos de interrogación en una pregunta son muy importantes, o si no nos cambia el sentido del enunciado. Y tengan en cuenta cuáles son las ideas principales del texto y cuáles son las ideas secundarias. ¿Listo? La idea es que preguntemos por ideas principales para luego sí tener un poquito más de profundidad en las secundarias. Luego de formular estas preguntas, que van a ser mínimo 4, si usted quiere formular más, si usted quiere formular 5, si se le ocurrieron 6, lo puede hacer. Le va a dar respuesta o va a escribir, va a determinar usted cómo contestaría esa pregunta.
cada una de esas preguntas. Y como punto final, van a buscar los sinónimos de las palabras del glosario. Resulta que en algunos trabajos que he recibido, algunos estudiantes solo sacaron 3 palabras del glosario. Entonces yo sí les voy a pedir que seamos un poquito más conscientes, que nos esforcemos un poquito más y que ese glosario sea un poquito más nutrido. La idea es que reconozcamos qué palabras no manejamos habitualmente, qué palabras no conocemos realmente y podamos enriquecer el vocabulario, que de eso se trata la actividad del glosario, que empecemos a manejar palabras que quizás no manejamos hasta el momento. Entonces, recuerden que volver a leer el texto, formular mínimo 4 preguntas, contestar esas 4 preguntas y finalmente buscar los sinónimos que apliquen para las palabras del glosario que sacaron en la primera parte de la semana pasada. ¿Listo? No sería nada más. Listo. ¿Alguno tiene alguna pregunta con respecto a esta parte de la guía? No, profe. Profe, Dime, dinos. No, profe. es que, digamos, ¿sí? Lo ha leído hartas veces, ¿sí? Digamos, cuando el vocabulario ya es muy conocido porque, digamos, uno lee hartos libros o algo así. Mi amor, habla un poco más duro porque no se te entiende. Sí, tiene que ser esas palabras, porque, digamos, alguien puede leer hartos libros y puede entender hartas palabras, digamos. Un libro muy largo que tenga un contexto de palabras muy raras para uno, pero que uno las puede entender, digamos que aparezcan en esa lectura, entonces que uno ya las entienda. Entonces uno que hace inventa palabras que uno no desconoce, que uno conozca, pero que aparezcan en el vocabulario. Bueno, por lo que entiendo, quiere decir que entonces a lo que tú te refieres es que no encuentras palabras desconocidas en el texto, que todas las que aparecen en el texto las manejas, ¿sí? Sí. Digamos la mayoría, digamos que son 10 palabras, ¿sí? Pero por ahí solo van 3 o 2 palabras que uno no entiende. ¿Se puede? Sí, claro que se puede, porque pues si tú dices que manejas la mayoría del vocabulario, pues sí, puede pasar. Pero sí tratemos bueno, entonces quizás no de irnos tan al extremo, sino que simplemente vamos a poner en el glosario las palabras que habitualmente no uso, que no hacen parte como del vocabulario, de mi vocabulario normalmente, para no irnos entonces al extremo y que nos quedemos sin material. Bueno, gracias, profe. ¿Listo? Bueno, entonces le damos la palabra a la profesora Ángela con el tema propiedades de la materia. Hola Lina, buenos días a todos, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Buenos días. Sí, te escuchamos. Sí, señora. Señora. Bueno, aquí, Sí, señora. antes de iniciar con el módulo número 2, quisiera hacerles algunas referencias y aclaraciones sobre el trabajo que realizaron o que pues he tenido la oportunidad de ver de los que me han enviado ya estos días. De la guía 1 de este módulo 2. Bueno, lo primero es que, chicos, tienen que tener presente que el ejercicio del semáforo, si ustedes se dieron cuenta, las actividades que yo les dejé, las otras actividades eran cortas porque el ejercicio del semáforo, la idea es que usted empiece a hacer a través de los colores un reconocimiento de las ideas que traen los textos. La gran mayoría lo que hicieron fue que transcribieron casi que nuevamente en las hojas la lectura que hicieron. Cuando uno hace un ejercicio de sacar ideas principales e ideas secundarias, eso se llaman fichas de lectura, que lo que nos sirven es para hacer análisis de texto.
La idea no es transcribirlo, sino la idea es tener la posibilidad de, cuando se está leyendo, pensar qué es de ahí lo más importante, lo general, ¿sí? Lo que nos puede dar como en términos generales, valga la redundancia, la idea y sacarlo y escribirlo. ¿Listo? Algunos ejercicios, pues yo ya he estado leyendo los que yo considere que tienen que, chicos, revisar un poco la estructura y respetar el ejercicio de la tabla, háganlo. Aquí les hago una invitación. Nosotros, por cultura, los colombianos, lamentablemente, entendemos lo que queremos y lo que se nos acomoda, pero no leemos las instrucciones y tenemos que aprender a leer y seguir instrucciones. De los trabajos que yo debería estar revisando en estos momentos es una tabla con una columna que dijera ideas principales, ideas secundarias y algunos términos que ustedes desconocieran. Pero estoy leyendo, son casi que la transcripción de la parte de la guía. El ejercicio no es ese. Entonces, para los que no lo han hecho, les invito a que revisen bien. Para los que ya hicieron, pues con algunos sí les tendré que dar más tiempo y devolverlo voy a hacer. Pero estos ejercicios son importantes, chicos, porque nosotros, ¿qué quisimos con esta guía? Desarrollar con ustedes unas habilidades que les van a permitir muchísimo en este término de lo que queda de la virtualidad, manejar mejor las guías. Algo que de la pandemia hemos aprendido muchas cosas y algo que aprendimos nosotros fue que ustedes en el aula son muy dependientes de a todo momento estar preguntando al profe qué hay que hacer, qué hay que hacer, qué hay que hacer, qué hay que hacer. Y el trabajo autónomo, ¿sí? Esas potencialidades que ustedes tienen, hay veces se solapan o quedan a un lado, no las desarrollamos, porque para bien o para mal, las profes somos muy maternalistas, todo como que se los damos masticaditos, ¿sí? Entonces la idea sí es que aprovechemos este espacio para aprender a ser autónomos en ese sentido y aprender a seguir instrucciones, chicos, ¿sí? Quería arrancar con esa reflexión. Luego lo siguiente es que, como ustedes se dan cuenta, aunque cada uno está desarrollando una temática, todas tenemos la misma intención y es desarrollar habilidades comunicativas. Entonces, en este sentido, la temática que sigue acá, seguimos con la materia, vamos a hablar ahora de las propiedades, está relacionada a los ejercicios que van a hacer acá en relación a desarrollar esas habilidades. Para esta parte de la guía, vamos a hacer, es un ejercicio sencillo de relacionamiento, ¿sí? De conceptos. ¿Por qué relacionamiento? Bueno, ya tuvimos en la guía anterior ver la oportunidad o tener la oportunidad de definir la materia. ¿Qué es la materia? Todo lo que ocupe un espacio, ¿sí? Todo lo que ocupe un cuerpo, un espacio, y esa materia tiene algunas características, ¿cierto? Lo primero que vimos en la guía pasada fue los estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y el estado plasma. Digamos que con el estado sólido, líquido y gaseoso ustedes no han tenido ninguna dificultad. ¿Qué he visto en la definición del estado plasma? Chicos, el estado plasma no es como el plasma de la sangre, ¿sí? No es un líquido que sea pseudoviscoso, tampoco es un líquido que se parezca a la gelatina, porque ese estado de la gelatina se llama un estado coloidal. El estado plasma, ¿sí? Es un estado, haga de cuenta, muy, si usted se lo quiere imaginar de alguna forma, cuando ustedes han visto en las películas La Lava, algo así como la lava, pero en realidad no es tan denso, es mucho más volátil, ¿sí? Porque el estado plasma casi que es un estado intermedio entre el estado gaseoso y el estado líquido. En nuestro planeta, ¿dónde podemos encontrar estado plasma? Se dice, los geólogos, que en el núcleo de la Tierra y en el Sol. El Sol, el estado del Sol es un estado plasma, si ustedes recuerdan, el Sol es una gigante, es una estrella gigante roja que está en combustión. Ahí es donde encontramos esos estados. Fueron un principio para lo que hoy en día conocemos como el televisor plasma, ¿sí? Que en realidad las pantallas plasma son una mezcla de agua y gas. Por eso se logra ver tan brillante, digamos que tienen tan alta resolución y ese tipo de cosas. Entonces, ya partiendo de esos tres estados de la materia que estudiamos la clase pasada, empezamos a ver las características. Sabemos que los estados pueden cambiar, ¿cierto? Que hay unas
propiedades de esas materias que nosotros podemos identificar. ¿Por qué? Porque la materia es algo que como se encuentra en todo el espacio, se ocupa un lugar en el espacio, es materia, acuérdense, entonces puede tener unas características. Nosotros en ciencias, ¿qué hacemos para empezar a estudiar los materiales? La materia, se empiezan a identificar algunas características. Linita, si quieres devuélvete un poquito, sube. Perdón, Vamos a arrancar por las generales, no te preocupes, las propiedades generales de la materia, ¿sí? Aunque yo ahí en la guía a ustedes les puse 4 para estudiar, son muchas más. ¿Por qué les puse estas 4? ¿Sí? Porque estas 4 son las que considero yo en nuestra cotidianidad son más sencillas de encontrarnos. La primera es la masa, y aquí quiero hacer una diferencia entre masa y peso. Uno habitualmente, ¿cierto? Piensa que el peso de las cosas se mide en kilogramos, gramos, litros, ¿cierto? Porque uno va y le dice, por ejemplo, al señor en la carnicería, verme 1 libra de carne. Y esa es la cantidad de carne que usted se está llevando, la masa de carne que usted se está llevando. Cuando usted va al médico, el médico le mide, por allá van ustedes a sus controles de crecimiento, ¿sí? Y el médico le mide la talla, que mides tal altura. Y el peso, a usted lo ponen en una balanza y le dicen, no sé, tiene 32 kilogramos de peso. Y usted dice, yo peso 32, ¿cierto? Cuando las niñas, por ejemplo, entramos en la etapa de la adolescencia, que uno, ay, Dios mío, estoy más gorda, estoy más flaca, me subí de peso, bajé de peso. Ese es un uso cotidiano de las propiedades de la materia. Pero aquí debemos empezar a aprender a hacer una diferencia. La palabra peso en la cotidianidad sí se refiere a la cantidad de materia que tienes en tu cuerpo, ¿sí? Pero en términos de ciencias, ¿sí? Cuando tú hablas de peso, hablas es de la relación que tiene esa masa con la gravedad del planeta donde estás, ¿sí? Y es importante y por eso lo pongo en términos de ciencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted algún día quiere ser astronauta, los astronautas deben tener un delimitado peso, por ejemplo, para ir a la Luna. Pero ese peso puede variar para ir a la Luna o para ir a Marte, porque entre la Luna y Marte hay una diferencia y se llama la gravedad, ¿sí? Pueden tener la misma masa. Por ejemplo, dos astronautas pueden tener el mismo peso, ¿sí? Pero depende de donde lo estés midiendo, es la cantidad con la que multiplicas. Me explico. Masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Si yo lo pongo a usted sobre una balanza, usted pesa 32 kilogramos, eso es su masa. Su masa es 32 kilogramos. Ahora, si yo quisiera saber su peso, tengo que mirar dónde lo estoy parando. Entonces, si lo paro en el planeta Tierra, la gravedad del planeta Tierra es 9.8. La gravedad, que abre un paréntesis, es una medida estándar. ¿Cómo se calcula eso? Es muy sencillo, usted coge desde determinadas alturas, deja caer un objeto y mide a la velocidad con que ese objeto toca el suelo. Eso ya lo han hecho por años de los años los científicos, y entonces usted puede encontrar en internet cuando quiera la gravedad de Plutón, la gravedad de Marte, la gravedad de Neptuno, hasta la gravedad de los asteroides, todo eso se puede calcular. Entonces, ¿usted qué hace? Usted coge la masa que usted tiene y la multiplica por la gravedad del planeta donde usted vaya a estar o del cuerpo celeste donde usted quiera estar. Esa es la diferencia entre masa y peso. Evidentemente en la cotidianidad nosotros usamos la palabra peso para decir la cantidad de masa que tiene un cuerpo y es normal, pero en términos de ciencia es importantísimo que hagamos esa diferencia. Les voy a contar aquí alguna vez algo que les pasó a las agencias, a las agencias que realizan viajes, hacen exploración fuera del planeta Tierra. Alguna vez un científico ruso, posterior a la Guerra Fría, liberó algunos cálculos que hicieron en la Agencia Espacial Rusa, ¿sí? Para
hacer algunos viajes o algo, bueno, poner satélites de determinado peso en la estratosfera terrestre, ¿sí? Ustedes saben que pues cada región del mundo acomoda las cosas como a su lenguaje. Los rusos usan un sistema métrico diferente, ¿sí? Y los estadounidenses otro. Unos usan el sistema internacional y los otros usan un sistema que se llama el sistema inglés. ¿Qué pasó? Cuando él liberó esas notas estaban encriptadas y cuando hicieron la traducción, ¿sí? La persona que hizo la traducción al español, por ejemplo, y al inglés, omitió la diferencia que existe entre masa y peso. Cuando liberaron las cifras y fueron a poner el satélite, uno de los primeros satélites que explotó en la estratosfera fue unos satélites que intentó poner la NASA inicialmente por ese sencillísimo error. Porque cuando descriptaron después y revisaron los cálculos, se habían confundido. No habían tomado la referencia de masa como masa real, sino él la había puesto como peso. Entonces, ahí que uno debe siempre como moverse entre dos universos, entre el universo cotidiano y el universo formal de la ciencia. La diferencia, ¿listo? Masa, cantidad de materia que tiene un cuerpo. Cuando usted se para en una balanza, esa es su masa. Peso, cuando usted coge esa masa y la multiplica por la gravedad del satélite donde usted esté plantado, ¿listo? Donde usted esté de pie. Por ahora, si nos toca calcularnos a todos el peso, pues solo lo podemos multiplicar por 10, que es como la gravedad que tiene la Tierra. Pero si algún día lográramos todos irnos a la Luna, nos tocaría multiplicarla por 6.8, ¿listo? Diferencias ahí. Luego tenemos que después de la masa y el peso, da Celinita, bajémoslo un poquito, viene otra que es el volumen, ¿sí? El volumen, ustedes ya lo han trabajado en matemáticas. Calcularle volumen a los cuerpos. Es el mismo principio en ciencias. Si usted tiene un sólido regular o un cuerpo regular, usted multiplica por el número de sus lados y ahí haya el volumen. El volumen por lo general se da en centímetros cúbicos o se da en litros o mililitros. ¿Por qué en litros o mililitros? Porque aprendimos con el pasar de los años que hay sólidos que son muy irregulares. Por ejemplo, si ustedes le quisieran medir el volumen, no sé, que tiene un lápiz, el lápiz es un sólido irregular porque si usted lo ve abajo en la punta ya tiene un cónico, luego viene el cuerpo que es un cilindro y arriba el borrador y le quita partes, entonces uno ¿cómo hace? Es muy fácil. Usa los líquidos. ¿Por qué los líquidos? Porque los líquidos, recordemos los estados de la materia, se desplazan, se mueven, se pueden mover muy fácil. Entonces, usted mete en un vaso determinada altura de agua, no sé, 1 litro de agua, y mete su lápiz ahí. La cantidad de agua que desplace hacia arriba ese lápiz, o sea, lo que mueva el agua a ese lápiz, ese es el volumen del lápiz. Porque recuerden que masa es todo lo que ocupe, perdón, materia es todo lo que ocupe un lugar en el espacio. Entonces, si usted mete una materia dentro de otra materia, necesariamente la materia que usted está invadiendo tiene que generar algún desplazamiento, ¿sí? Tiene que generar algún tipo de forma de acomodarse para permitir que la otra materia entre. Entonces, por eso, así es fácil, muy fácil hallar el volumen de sólidos irregulares. Eso es lo que uno llama hallar el volumen de un objeto sumergido, que es lo que nos está poniendo acá la profe Lina. Entonces, usted coge el volumen inicial y lo resta con el volumen final, perdón, volumen final menos volumen inicial, y así es que haya lo que mide un objeto, el volumen que tiene un objeto. ¿Esto a uno para qué le sirve? Ustedes dirán, ay, bueno, profe, esos cálculos, ¿para qué le sirve a uno en ciencias, por ejemplo? Es el cálculo que, por ejemplo, ahorita nos sirve para argumentarle al ministerio que no podemos ir ahorita al colegio. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes como ser humano necesita un lugar, un espacio en el salón de 2 metros cuadrados. Usted necesita una distancia de un compañero a otro de 2 metros, 2 metros por un lado, 2 metros por el otro. Y si somos 36 y ustedes hagan memoria, ¿se acuerdan de mi salón? Dígame, si yo divido ese salón por cubículos de 2 metros en 2 metros, ¿cuántos me caben? Entonces, por eso es que
en este tipo de cosas, aquí es donde nos sirven esos cálculos. ¿Listo, chicos? Por ejemplo, para medir volúmenes. Ahí podemos medir nosotros volumen. El volumen de nosotros somos 36 estudiantes en un espacio de, yo recuerdo nuestro salón tenía como 5 metros por 4, pues no nos da, porque cada uno de nosotros requerimos determinado espacio. ¿Listo? Temperatura. Bueno, aquí la temperatura es otra propiedad general de la materia que quisiera hacerles la siguiente reflexión. Como les dije antes, nosotros los seres humanos, depende de la región de donde se están dando los estudios en ciencias, acomodamos las cosas. Así como hay diferentes formas de medir la masa, también hay diferentes formas, o no formas, escalas de medir la temperatura. La forma es una, el termómetro, ¿sí? En Latinoamérica, nosotros usamos como unidad de medida estándar los grados centígrados. Por eso hoy en día cuando usted va, estamos en época de pandemia y se supone que una de las señales de que usted tenga COVID, si es sintomático, porque si es asintomático esa vaina no se va a ver, pero si usted es sintomático es que su temperatura se eleve rápidamente, ¿cierto? Entonces, en este caso, para Latinoamérica nosotros usamos los grados centígrados, que habitualmente pues son con las que usted y a mí cuando vamos al médico nos dicen tiene tanta temperatura. Por ejemplo, la temperatura corporal del cuerpo de un ser humano normal, que no tenga fiebre, que no esté ni en estado o esté en estado hipotérmico, es de 37 grados centígrados, ¿sí? Si usted está por encima de eso, tiene fiebre. Si está por debajo de eso, tiene hipotermia. Ojo con esto. Paréntesis acá. Algunos, si ustedes de pronto les ha tocado, espero que no, pero si les ha tocado salir al comercio o pregúntenle a sus papás y uno va a los bancos y le toman la temperatura y uno va al comercio y le toman la temperatura, ellos miran y dicen, sí, sigan, no sé qué. ¿Por qué? Porque ellos miran que su rango esté cerca a los 37 grados centígrados. Si usted está por debajo de eso, no se alarman. ¿Por qué? Porque los termómetros que hoy en día tenemos, hay un cierto rango, un margen de error para la hipotermia. A diferencia de la fiebre, la hipotermia a ti te deja tieso, quieto. Entonces, si tuvieras hipotermia no te podrías mover. Pero ojo, cuando aumenta la temperatura, ahí es donde está la alerta. Por ejemplo, uno de los grados de alerta que nosotros tenemos en Colombia es ese. Y es que se supone que si tú vas al comercio y tu temperatura está por encima de los 37 grados centígrados, con eso te pueden negar la entrada y se ve generar todo un sistema de alerta alrededor tuyo porque tienes fiebre. Pero si yo les dijera que esa misma toma de temperatura la están haciendo en Estados Unidos y a usted le marca 98.6 grados, el termómetro usted mira, no, profe, ese tipo ya se quemó. Pues no. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no usan los grados centígrados, sino los grados Fahrenheit. ¿Ven la diferencia? Entonces, hay diferentes tipos, ¿sí? O formas, unidades de medida para la temperatura, uno siempre debe tener presente. Si a usted le están tomando la temperatura acá en Colombia, que por normativa nacional usamos los grados centígrados y en Latinoamérica en general usamos grados centígrados, es 37 grados. Pero si usted estuviera en Estados Unidos, para que usted lo dejen entrar a un comercio y su temperatura fuera una temperatura normal, tendría que ser 98.6 grados Fahrenheit. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Linita, si quieres, baja un poquito y les muestro ahí la gráfica. Bueno, ahí, exacto. Miren, la diferencia está por las escalas que son más amplias. ¿Listo? Los grados centígrados, ¿sí? Digamos que para nuestro caso, son unos números que son pequeñitos, o sea, son fáciles de entender. ¿Por qué? Porque nosotros, los latinoamericanos, eso es algo como más de cultura, chicos, los latinoamericanos buscamos siempre manejar números enteros para hacer nuestras cuentas, números cerrados. En cambio, los estadounidenses e ingleses les gusta mucho la precisión, entonces ellos no omiten las décimas. Me explico. Por ejemplo, nosotros acá en Colombia, si usted me presentara a mí una evaluación donde yo le digo, calcule su peso, yo lo pongo a multiplicar por 10, porque la gravedad de la Tierra para mí es 10 newtons. Pero en Estados Unidos esto sería un error garrafalísimo, mejor dicho, esa profesora no sabe nada. A mí me toca ponerlo a multiplicar a usted
por 9.8, que es exactamente la gravedad de la Tierra. ¿Ven la diferencia? Entonces es como más en términos de precisión. A los ingleses les gusta mucho la precisión, ellos usan mucho los números decimales. En Latinoamérica nos hemos acostumbrado a ser un poco más prácticos y usamos mucho los números enteros. ¿Listo? Esa es una de las diferencias. La otra también es que las cantidades en grados Fahrenheit son muy altas, son muy grandes. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua para nosotros, el agua llega a su hervor a los 100 grados centígrados. Para ellos es a los 212 grados Fahrenheit. ¿Ven la diferencia? Entonces, es por eso la diferencia que se hace. Y los otros que tenemos son los grados Kelvin, que en realidad no son muy utilizados en términos normales de estudios científicos, a excepción de si estamos trabajando en zonas muy, muy frías, como el Polo Norte o el Polo Sur. ¿Por qué? Porque el grado Kelvin es el único que reconoce una cosa que se llama el cero absoluto. ¿Qué es el cero absoluto, chicos? El cero absoluto es cuando la temperatura de un cuerpo está en un punto donde ya sus partículas casi que no liberan energía, o sea, no se mueven nadita. Me explico. Los sólidos que nosotros tenemos, por ejemplo, la mesa donde esté usted ahorita apoyado, esas mesas, aunque usted no lo esté percibiendo, tienen un nivel de vibración chiquitico, ¿sí? Pero si esa mesa la lleváramos a un congelador, a un supercongelador, y la pusiéramos en cero absoluto, esa vibración, así sea chiquitita, desaparecería. Eso es el cero absoluto. Aunque hay algunos científicos, físicos sobre todo, que discuten la existencia real del cero absoluto, porque dicen que el cero absoluto sería asumir que no se puede reactivar la transferencia de energía en los cuerpos. Y eso pues en la física clásica pues sería un principio que se perdería. Pero digamos que son discusiones ahí como entre gente ya muy que se dedica a estudiar este asunto y este fenómeno del cero absoluto. Pero quiero que conozcan el término de cero absoluto, quiero que conozcan la diferencia entre un cero absoluto y, por ejemplo, un 0 centígrado, un 0 grado Fahrenheit, ¿listo? Y por último, recordarles que, así como la profe Diana les explicaba ahorita que había un tiempo antes de Cristo y otro tiempo después de Cristo, según la escala que tú uses, hay una temperatura que es positiva y otra que es negativa. Cuando se habla de menos tanto temperatura es porque es muy frío. En el caso, por ejemplo, de nosotros, el agua se congela a 0 grados centígrados. Por debajo de eso ya empezamos a hablar de supercongelamientos. ¿Listo? En el caso, pues, del Fahrenheit no es diferente. Si usted se da cuenta ahí en la gráfica que tiene en su guía, el agua se congela a los 32 grados Fahrenheit. Ojo con eso. Entonces ahí la diferencia, listo. Y por último tenemos las propiedades específicas. Gracias, Linita. Bajémoslo un poquito, qué pena me extendí, pero es que quería explicarles esto bien. En propiedades específicas hay varias, pero les puse solo 3. Una que es densidad, que es una relación que existen entre dos propiedades generales, porque aquí viene, cuando uno habla de unas propiedades específicas es cuando empieza a hablar particularidades de los cuerpos. Entonces, por ejemplo, la densidad de los cuerpos es la relación entre la masa y el volumen que tiene un cuerpo. Es una relación de cociente, o sea, es una división. Hablamos de solubilidad, que es la capacidad que tienen los cuerpos de disolverse en agua. Por ejemplo, el aceite no tiene una gran solubilidad, porque así usted mezcle mucho el aceite en un vaso de agua, siempre va a estar separado el agua del aceite. Y la dilatación, que es la capacidad que tiene un cuerpo de absorber calor para expandirse. El único líquido que se expande sin absorber calor, sino liberando, es el agua. Es el único líquido que tiene esta excepción. De resto, si usted le pone calor a un cuerpo, el cuerpo se expande. Por ejemplo, su mamita, si lo tuvo por parto natural, tuvo que dilatar el canal uterino para que usted saliera. Y eso como solo se lograba aumentando la temperatura. Por eso las mujeres, y pregúntele a su mamita si cuando lo fue a parir a usted, esa mujer sentía calor en el cuerpo. ¿Por qué? Porque al absorber calor, los cuerpos se dilatan y por eso se dilataban. ¿Listo? Y así usted nació, gracias a ese principio
de la química y de la física se combina en la biología y usted puede estar hoy ahí sentadito escuchándome. Sí, pues su mamá lo tuvo por parto natural. Aquí, recuerden, todos los cuerpos al absorber calor se dilatan. El único que no es el agua. ¿Cómo lo comprueba? Fácil. Coja una botella plástica, no de vidrio, plástica, llénela hasta la mitad de agua y marque dónde va el agua. Meta la botella al congelador de su nevera y cuando esté el agua congelada la saca y va a ver que el agua está por encima de la raya que usted marcó. Eso es una dilatación, o sea, que ocupa más espacio. ¿Pero por qué? Porque el agua al congelarse, los cristales se expanden, los cristales, el agua al enfriarse, los cristales absorben ese frío, liberan ese frío, liberan ese calor y se expanden. ¿Listo? Es por eso. Bueno, chicos, gracias. Si tienen alguna duda, estoy aquí pendiente del chat. No he mirado el WhatsApp, chicas. Perdón. Listo. Doy paso a Lina. Profe. Uy, sí, profe, usted no ha revisado el WhatsApp. Espera, es que no, chicos, no los he revisado porque estaba acá pendiente de la clase, pero ¿tienen alguna duda? A ver, esperen, miro acá el chat. Tengo el chat de la reunión. A ver, ¿qué dicen? ¿Alguien tiene dudas? No, señora. Bueno, listo. Espero haber sido clara. Cualquier cosa ¿por qué? Por chat. Listo. Linita, Entonces, para terminar, porque tengo entendido que ustedes ya tienen clase a las 10 con el otro eje. Ay, perdón. No, tranquila, tranquila, porque igual toda esa información era importante, pero conmigo pues no nos vamos a demorar mucho porque acuérdense que le dedicamos un tiempo extra la semana pasada a inglés. Y pues simplemente en esta guía lo que deben hacer es reforzar lo que hemos estado viendo desde la clase pasada. ¿Listo? Que es lo del presente simple. Recuerden que ¿qué hay que tener en cuenta en el presente simple? Las terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, it. Cuando aparezca he, she, it es porque tenemos que modificar verbo. ¿Cómo modificamos verbo? A la mayoría de verbos le vamos a agregar s. Si el verbo termina en o, sh, ch, x, le vamos a agregar es. Si el verbo termina en Y y antes de la Y hay una consonante, sale corriendo la Y, la cambiamos por I latina ES. Esa modificación solamente la vamos a hacer ¿en dónde? En las terceras personas, que son he, she, it. En los demás pronombres, en los demás sujetos, en I, you, we, you, they. Bueno, aparece you dos veces porque you se refiere a segunda persona singular, es decir, tú o usted. Y acá vuelve a aparecer porque es segunda persona plural, que es ustedes. ¿Listo? Igual todo esto yo ya se los expliqué la semana pasada, hicimos unos ejercicios, la mayoría entendió muy bien. ¿Qué deben hacer en esta guía? Acá, si se dan cuenta, se les está dando una oración, pero hay un espacio después del sujeto. Después de ese espacio hay un verbo entre paréntesis. ¿Qué deben hacer? Deben colocar el verbo en la forma correcta. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, pero no escriban, sino que así a ojo vamos a hacer entre todos el primer ejercicio para que como que nos quede más claro qué es lo que debemos hacer. Decimos ahí, she take a bath every day. She take a bath every day. ¿Cómo iría este verbo acá en la línea? ¿Quién me dice? Con S. ¿Dime? Con la S. Muy bien, perfecto. Exacto, entonces sería she takes a bath every day. ¿Por qué va con ese? Porque she es tercera persona. ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, it. ¿Listo? Entonces recuerden, tercera persona en afirmativo lleva modificación. Si no es tercera persona, el verbo va tal cual. Entonces, el punto número 3, por ejemplo, ¿cómo nos quedaría el verbo watch? Si es they, watch TV every day. ¿Cómo nos quedaría ese verbo ahí? Con ellas al final, ¿no? Sí, con ellas. Ah, no. No. El verbo queda
por favor, desactiven el micrófono cuando dejen de participar. El verbo queda tal cual. Ahí sería they watch TV every day. ¿Por qué va watch y no se le hace la modificación? Porque they no es tercera persona singular. ¿Listo? Entonces, si hay he, she o it, agregamos, hacemos modificación al verbo. Pero they no es tercera persona, singular. Entonces el verbo queda tal cual. ¿Listo? ¿Cómo nos quedaría el número 5? Por ejemplo, dice, you play computer games once a day. Así mismo, ¿no? Muy bien. Nos queda el verbo normalito, porque you no es tercera persona singular. ¿Listo? Y, por ejemplo, vamos al number 11. Go to the number 11, al 11. Dice, and study English regularly. ¿Cómo nos quedaría el verbo ahí? Estudies. Exacto, perfecto. A ese verbo recuerden que se le hace modificación, ¿sí? Primero se le hace modificación porque an en mi cabecita la puedo cambiar por she. Ya sé que she es tercera persona, por lo tanto an es tercera persona. Este verbo termina en Y, pero antes de esa Y hay una D, lo que quiere decir que es una consonante. Entonces sale corriendo esa Y, la cambiamos por una I latina y ahí se agregamos ES. Y nos quedaría Anne studies English regularly. ¿Ok? Y así sucesivamente. Por ejemplo, acá nos dan ejercicios con animales. Dice a parrot, my dog, que es en el 14, en el 14 y en el 15. ¿Sí? A parrot, my dog. ¿Esos son terceras personas, chicos y niñas? Profe, ¿no son segunda persona? No, mi amor. Segunda persona es cuando yo digo tú o ustedes. Sí son terceras personas. ¿Por qué? Díganme por cuál pronombre personal ustedes los podrían reemplazar. ¿Por yo? No. ¿Por you? Por él. ¿Por he? No, porque si no sabemos el sexo, si no sabemos si es un loro o una lora. Ellos. No. No. Lo cambiamos por it, que se refiere a animales o cosas en singular. Acuérdense del it. Acuérdense, es he, she, it, ¿vale? He, she, it. Y estos animales, como están en singular, lo podemos cambiar en nuestra cabecita por el pronombre personal it. O sea que estos dos, el 14 y el 15, son tercera persona, ¿vale? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Y va un último ejercicio. Entonces Sí, dice, señora. exercise. Ok, exercise number 2. Choose the correct form of the verb. Entonces tenemos el número 1, dice I, nos dan en negrita el watch, va slash o va la barra inclinada, watches TV every day. ¿Qué deben hacer ustedes? Encerrar en un círculo cuál de esos dos verbos va. Es decir, es el mismo verbo, pero una opción está sin modificar y la otra opción está modificada. Entonces hagamos el primer ejercicio. En el primer ejercicio es I watch TV every day. Profe. O es I watches TV every day. Sin H. Sin S iré. O sea que ¿cuál de las dos Profe. opciones Sin es? S. No, espere. Yo creo que es sin el S. Muy bien, es sin ES porque I no es tercera persona. Entonces el verbo va normal. ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, it. I no es tercera persona, es primera persona, por lo tanto el verbo no va modificado. Entonces eso es lo que deben hacer en esta partida, ¿vale? Señora. Profe, yo no entendí en las líneas que se debe escribir. ¿Qué no entendiste que se debe escribir en las líneas? Exactamente. Pues por eso pregunto si se debe Tienes que estar completar la pendiente oración o algo así. Tienes que prestar atención porque yo dije exactamente qué debían ir en las líneas. Dije, va sujeto, va una línea, entre paréntesis va el verbo y después va el complemento. ¿Qué debe ir en esta línea?
el verbo según corresponda. ¿Cuál es el verbo? Nuevamente lo repito, el que está entre paréntesis. ¿Queda claro? Ah, ok. Sí, señora. Listo. ¿Qué deben definir ustedes ahí? Si es tercer, yo de ustedes, ¿qué haría? Haría primero. Profe, hay que completar el verbo. Espérame un segundito y ya te explico. Yo de ustedes, ¿qué haría? Haría lo siguiente. Primero, miro el sujeto. El sujeto, si se dan cuenta, todos están antes de la línea, del espacio. Todos esos son sujetos. Antes de la línea son sujetos. Sí, son sujetos. Entonces, miro el sujeto. Segundo, identifico si es tercera persona o no es tercera persona. Tercero, miro el verbo. Cuando miro el verbo, pues yo ya sé si es tercera persona singular o no, y lo que hago es que en el cuarto lugar coloco el verbo en la línea, ¿sí? Completo el espacio y lo coloco según corresponda. Si lleva he, she o it, si es tercera persona el sujeto, pues voy a hacer la modificación con s, con es o con ies según corresponda. ¿Cómo van a saber ustedes cómo según corresponda? Pues acá está en el cuadrito que está coloreado de morado, ahí está cuáles son las excepciones. ¿Listo? Entonces, en esos espacios que debe ir, el verbo modificado sí corresponde, que es el que está entre paréntesis. ¿Queda claro? Sí, señora. ¿Queda claro? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Chicos, voy a asumir ese silencio como que sí. Sí, señora. ¿Listo? Entonces, esta pues básicamente es la presentación de la segunda guía que deben desarrollar. Si tienen dudas con respecto al presente simple, miren el video que yo les compartí, en donde yo les hacía la explicación. Miren el video también que les sugerí, que es de otro profesor, que él también explica este tiempo verbal. Y miren también la explicación que les quedó por escrito en la primera guía, ¿vale? Entonces, no siendo más, yo por lo menos me despido ya de ustedes porque sé que tienen clase ahorita a las 10, que estén muy bien y que les rinda. Pero antes de que nos vayamos, recuerda la... Profe, ¿con quién tengo clase? ¿Puedes colocar el cuadrito de entrega, porfa? Para que ellos recuerden la fecha de entrega. Profe, ¿a qué hora es la clase otra virtual? Creo que a las 10. Hasta luego. ¿Pero con qué profesora? Con Freddy. Con Frey. A las 10. Las 10:30. Por El Pero no sé si son todos los cursos. La verdad creo que es con solo un curso. profe, pero va a ser en Zoom. En Zoom, sí, pero creo que es solo con un curso, no sé. No tengo entendido bien. Ya reviso a ver. Y ya le preguntamos a Fred. Bueno. Ay, se limpiaste las lagañas. Hola. Se está oyendo todo. Pero ya miro. ¿Cómo está, profe? Bien, gracias. Cuenta, profe. No, creo que la clase con Freddy es a las 10, pero con 7:1. Entonces, no ha dado nada. Bueno, con 7:2. Por eso. Entonces, yo creo que solo con los 7:1. otros cursos no van a estar en clase. Sí, que yo estoy en clase virtual. Bueno, entonces ahora Profe, sí. entonces, los otros ¿Cómo? cursos, 2 y 7 no clase con Freddy Rivas. Después el profesor programa la clase y les hace el Ahí envío. está el alcohol y entran y se lavan las manos. Bueno, listo. Que pasen buen día, Chaito. Van desconectando. Chao, profe. Muchas Chao, gracias, profe. Angelita, por tu gestión. Chao. Gracias. Desde las manos. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profesora. Dios la bendiga.
Muchas gracias por la clase, profe. Hasta luego, chicos. Chao, profe Ángel. Gracias, chicos. Chao. Aún tenemos 9, Dianita. Camilo, te agradecemos que cuelgues el de la reunión. Gracias. Bye, profe. Bye, gracias. Listo, Dianita. Ya salieron.